el grupo de estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán de Psicología, conformados por Alejandro Ariza, Santiago Piñeros, Kimberly Rodríguez, Natalia Garnica, Omar Ortiz, Diana Díaz, Andrés Felipe Quevedo y quien les habla, Caterina Hernández, vamos a exponer sobre la epilepsia. Vamos a hablar de la definición de epilepsia. Esta se entiende como una enfermedad neurológica que se caracteriza por descargas tanto eléctricas como químicas en el cerebro que se propagan rápidamente. Vamos a hablar sobre el comienzo de la enfermedad. Por lo general, los estudios nos indican que es anterior a los 5 años. Por lo general siempre hay un deterioro cognitivo. Es consecuencia de la misma sinapsis que hacen las neuronas. Tipos de crisis según la CIE, hay dos, que uno es la crisis focal y el otro la crisis generalizada. La crisis focal o parcial, como se conoce, es la que inicia en una parte del cerebro específicamente y da un tipo de los lados, mientras que la generalizada es la que se conoce como la convulsión, que todo el cuerpo empieza a tener un movimiento que no se puede controlar. Las focales se dividen en dos, las simples y las complejas. Las simples afectan solo una parte del cerebro, especialmente el lóbulo temporal y el hipocampo. Los síntomas que presentan estas son náuseas, dificultades en el lenguaje, entre otras. Las crisis simples se dividen en 4, con signos motores, con signos sensitivos, con signos autómicos y con signos psíquicos. Los signos motores son movimientos repetitivos en un área del cuerpo. Los signos sensitivos son hormigueos o sensaciones que siente el cuerpo. Y los signos autonómicos son de chupeteo o cambios en la expresión facial. De los síntomas psíquicos podemos encontrar despersonalización y desrealización. Mientras que las crisis complejas afectan los dos hemisferios, principalmente el lóbulo temporal, la amígdala, el hipocampo y regiones corticales. Sus síntomas son de mareos, pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria, movimientos masticarios y de oclusión. Por otra parte, las crisis generalizadas se dividen en Crisis de ausencia que se presenta en un lapso de tiempo entre 10 a 15 segundos. La persona permanece inmóvil y con una mirada fija. La crisis mioclónica que se presenta con sacudidas breves, similares a un choque eléctrico. Por otro lado está la crisis crónica, donde el paciente presenta sacudidas más amplias y en sus 4 extremidades de forma sincronizada. También se encuentra la crisis tónico-clónicas, en el cual se da una combinación de las crisis tónicas y las crisis clónicas. En primera instancia se dan las crisis tónicas, después se da un reposo de 2 segundos y siguen las crisis clónicas. También se encuentran las crisis atónicas, las cuales son pérdida muscular, en el cual el paciente se cae y durante 1 minuto o varios segundos pierde todos los movimientos. La repetición de las crisis epilépticas pueden provocar alteraciones en el metabolismo cerebral, que pueden producir o generar trastornos isquémicos capaces de alterar los procesos cognitivos, tales como la memoria, la atención y el funcionamiento ejecutivo. Los tipos de epilepsia según la CICE son 3. El primero es el idiopático, en el cual tiene un origen genético, sin embargo, no se puede rastrear en ninguna parte del cerebro. Por otra parte, el sintomático es aquel que tiene una causa secundaria, primaria, que es un trastorno del sistema nervioso central. Y el último, que es el criptogénico, es la que está bien definida como una enfermedad, pero en la cual no se ha logrado tampoco determinar una causa. En las idiopáticas se dividen en epilepsias benignas del niño, epilepsias del niño con paroxismos occipitales, epilepsias primarias de la lectura. Por otra parte, las sintomáticas son las epilepsias crónicas progresivas, epilepsia por crisis temporal, frontal, parietal o occipital. Idiopáticas encontramos las convulsiones familiares neonatales benignas, que son las que van de los 2 días a los 6 meses de edad. Son convulsiones que vienen en grupo y su origen son focales posteriores. Las convulsiones neonatales benignas son aquellas que tienen alteración en la función neurológica, ya sea motora, de la conducta, automática o por combinación fácilmente desapercibida, ya que sobre todo en los neonatales pretérmino. Está la epilepsia mioclónica benigna de la infancia,
la epilepsia con ausencias en la infancia, que son aquellas en las cuales también pasan desapercibidas porque los niños se quedan como mirando hacia un punto fijo y puede confundirse con distracción o problemas de atención. Están las epilepsias con ausencia juvenil, que es lo mismo, y las epilepsias con crisis del mal al despertar. Y pues ya una que es con crisis de modos específicos. Bueno, en las criptogénicas encontramos el síndrome de West, que se puede dar desde los 3 y 6 meses e incluso en algunas oportunidades se da de los 2 años en adelante. Genera un grado de retraso global en el desarrollo infantil y los síntomas son leves, son convulsiones confundidas con cólicos o dolores abdominales. Encontramos el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia infantil de difícil manejo, se da entre los 2 y los 6 años y se acompaña de discapacidad intelectual y problemas conductuales. Además de esto, muestran dificultades de aprendizaje. Están las epilepsias con crisis mioclónicas astáticas, que es una de las más raras epilepsias que se da entre los 2 y 5 años. En esta se dan convulsiones tónico-clónicas múltiples hasta en un mismo día. Se pierde el tono muscular. Además encontramos las epilepsias con ausencias mioclónicas, que son sacudidas en los brazos por aproximadamente 3 segundos. Esta epilepsia se resiste al tratamiento y en el 30% de los casos produce retraso mental. Las causas de la epilepsia pueden ser por falta de oxígeno al nacer, en donde se pueden presentar embolias o por golpes fuertes en la cabeza, y esto puede producir una epilepsia secundaria. También se da por tumores cerebrales, que son como enfermedades infecciosas como la meningitis, la encefalitis o abscesos cerebrales. Enfermedades degenerativas del cerebro o de la médula espinal. También por herencia, entonces se dice que los hijos de padres que tienen epilepsia están en riesgo de sufrir epilepsia de un 7,6%. Veremos la neuropsicología de la epilepsia, donde veremos las consecuencias neuropsicológicas que tiene la epilepsia y que estas adquieren una particular importancia, porque tanto la presencia de la crisis como el riesgo potencial de daño en el cerebro subyacen, así como la necesidad que tiene el mantener un tratamiento farmacológico, pues estos también pueden alterar el proceso cognitivo. Las características neuropsicológicas de la epilepsia también tienen diferentes síntomas, como las dificultades de memoria, la dificultad para encontrar palabras, el enlentecimiento general del cuerpo y de los procesos cognitivos. También hay dificultades para mantener la atención. También, por último, podemos encontrar que hay dificultades psicosociales, emocionales y mayormente de la personalidad. Bueno, estas alteraciones cognitivas dependen del tipo de epilepsia, el tipo de crisis epiléptica, la localización del foco epileptógeno. Por otro lado, también la duración de la enfermedad. Entre más dure la crisis epiléptica, más grande es la alteración cognitiva. Y por último, el control de las crisis a través del tratamiento farmacológico. Porque estos tipos de fármacos también tienen consecuencias secundarias que pueden alterar estos procesos cognitivos. Bueno, acá vemos el lóbulo temporal, se ve una tomografía computarizada por emisión de positrones. Vamos a ver 2 periodos, que es el interictal y el ictal. El interictal ya se refiere al periodo que transcurre durante los ataques y el ictal ya se refiere al momento en que ocurre el ataque, ¿sí? Entonces vamos a ver en las zonas rojas y amarillas es donde más se va a dar la activación cerebral en cuanto ya a la epilepsia. Vamos a hablar de la zona mesial y la zona neocortical. Entonces se van a dar alteraciones en la zona mesial, en la memoria de tipo declarativo y en el proceso de codificación de la información verbal y visoespacial. En la zona neocortical se van a dar alteraciones en la recuperación y almacenamiento también de la información verbal y visoespacial. Se van a presentar unos déficits que son mnésicos, visoconstructivos, de funciones ejecutivas, de la capacidad de la atención, en memoria operativa, que también como puede ser en memoria de trabajo, también para encontrar palabras, y en la comprensión del lenguaje oral. Cuanto a alteraciones en el lóbulo frontal, podemos encontrar conductas desinhibidas, agresividad, baja tolerancia a la frustración, el síndrome disejecutivo, alteraciones atencionales, dificultad para establecer nuevos aprendizajes,
conducta rígida y perseverante. Principalmente dificultades en generalización e incapacidad para integrar procesos de En razonamiento. cuanto a lesiones o alteraciones en el lóbulo parietal y occipital, podemos encontrar síntomas como alteraciones perceptivas, tanto visuales como somatosensoriales, alteraciones en el lenguaje oral, con dificultades en comprensión, lectura y En esta escritura. resonancia magnética podemos encontrar que en el lóbulo frontal existe una gran activación. Para poder revisar si existe una epilepsia en un sujeto, se revisa qué actividad tiene el sujeto y en qué zona se encuentra, dependiendo del corte que se realiza. En la terapia farmacológica se utilizan agentes anticonvulsivos o medicamentos antiepilépticos, teniendo en cuenta que los medicamentos no curan la epilepsia, solamente que permiten que el sujeto lleve una vida normal y activa. Por otra parte, los medicamentos deben ser tratados y controlados. Existen monoterapia, que solamente es con un solo fármaco, y la politerapia, que es el uso de 2 o más fármacos. Bueno, tenemos que tener en cuenta medidas importantes de las personas que tienen epilepsia. Entonces es como principalmente que deben tomar sus medicamentos regularmente. Digamos, si en algún momento se llegan a ir de viaje, deben llevar los medicamentos suficientes para que, digamos, en el transcurso que estén fuera no les vayan a faltar nada y no se puedan producir alteraciones por no tomar los medicamentos. No deben cambiar las dosis sin el consentimiento de su doctor y jamás deben de dejar de tomar sus medicamentos. Muchísimas gracias.